ahora el objetivo es medir corrientes y medir voltajes. Originalmente teníamos este circuito de este lado y lo que queremos medir es, por ejemplo, el voltaje en la resistencia y la corriente en el circuito. Ok, bueno, cualquier cosa, cualquier otro dispositivo, componente que sea parte del circuito, parte de las conexiones del circuito, va a implicar una resistencia. Entonces, ese sensor que van a conectar, pueden imaginarlo como una resistencia que se está agregando. Ahora bien, quiero medir corriente. Entonces, de alguna manera quiero censar el flujo de los electrones. Entonces, el medidor de corriente, que va a ser el amperímetro, va a consistir de un cable de resistencia muy pequeña por el que van a circular estos electrones. ¿Y por qué de resistencia muy pequeña? Bueno, para no afectar las mediciones que yo originalmente tendría en este circuito. Por lo tanto, imaginen que es esta resistencia y que van a hacer esta conexión, que van a abrir el circuito y van a conectarlo así. Entonces, el sensor de corriente va a hacer esto. Vamos a tener que abrir el circuito, vamos a tener que conectarlo entre las dos terminales donde quiero medir la corriente. Y si es de resistencia 0, bueno, entonces puedo asumir que la resistencia va a ser la original. Ok. Por otra parte, el voltaje, para medir el voltaje, el sensor quiere medir la diferencia de potencial, o va a consistir de un dispositivo que mida la diferencia de potencial entre las terminales del componente. Por lo tanto, voy a regresar esto hacia atrás. Ahí está. Por lo tanto, el sensor lo voy a rotar. Lo voy a colocar aquí. Y voy a cerrar mi circuito como estaba originalmente. Entonces, el sensor, dijimos, lo vamos a conectar aquí, entre las terminales del componente donde quiero medir el voltaje. Ok. Y ahora, esta resistencia o este sensor lo puedo ver como una resistencia ¿de qué tipo? Ahora será. Si antes el amperímetro era una resistencia muy baja para no cambiar el flujo de los electrones, el sensor resulta que tiene que ser de una resistencia muy alta para poder medir el voltaje. Lo puedo ver como una resistencia muy alta. ¿Para qué? Para que los electrones, al venir por este camino, en lugar de irse por aquí, se vaya por donde originalmente se iba, el camino que originalmente seguían los electrones. Entonces, si yo conecto algo en paralelo, esto tiene que ser de una resistencia muy, muy grande. Ok, entonces esos son los principios para medir corrientes y voltajes, como lo vemos en Tinkercad. Bueno, en Tinkercad aquí vamos a ver, tenemos algo que se llama multímetro, y es multímetro porque mide corrientes, mide voltajes y de hecho mide también resistencias. Entonces, este voltímetro lo puedo configurar como amperímetro también, y ahí está, cambia a la A. Y dijimos que tenemos que abrir el circuito, entonces esta conexión de acá la voy a quitar y voy a conectar la terminal positiva a este punto y la terminal negativa a este punto. Y entonces simplemente es un cable que ahora está sirviendo de conexión entre la terminal positiva de la fuente de voltaje, de la fuente de poder, y mi dispositivo. Y ahí está. Ahora sí voy a iniciar la simulación y ahí está midiendo la corriente. Como es de esperarse, si yo modifico el valor de esta resistencia por la ley de Ohm, entonces cambia 3 y sigue disminuyendo la corriente, 4 y sigue disminuyendo la corriente. Entonces, pues así estoy midiendo la corriente.
Ahora, ¿qué tengo que hacer para medir el voltaje? Bueno, voy a agarrar otro sensor que va a ser, lo voy a dejar como voltímetro, y dijimos que entre las terminales. Entonces, la de arriba va a ser la terminal positiva y la de abajo va a ser la terminal negativa. Ahí está, acuérdense que este es un solo punto y este es un solo punto. Entonces voy a iniciar la simulación y, como es de esperarse, el voltaje en la resistencia es de 9 volts. Fíjense que el punto donde estoy midiendo es como si midiera directamente en las terminales. Vamos a regresar aquí. Es como si midiera directamente en las terminales de la fuente. Ok, entonces estoy midiendo el voltaje de la fuente y la pila, la batería es de 9 volts. Ok, entonces el voltaje ahí está. De esta manera voy a medir corrientes y voltajes. Gracias.